Del día correspondiente al debate y votación de la propuesta de la Mesa y la Junta de Portavoces a solicitud del Grupo Parlamentario Aragonés para la creación de una comisión especial de estudio cuyo objeto sea la elaboración de un dictamen que analice la aplicación del impuesto de sucesiones en la Comunidad Autónoma de Aragón y considere la introducción de mejoras por las considerables diferencias en la aplicación del mismo con respecto a otras autonomías y aligere la presión fiscal de los ciudadanos aragoneses en esta materia. Tiene, en primer lugar, la palabra para la defensa de esta comisión un representante del Grupo Parlamentario Aragonés. Gracias, presidenta. Bien, hace 15 días justo aprobábamos por unanimidad la constitución de una comisión especial de estudio para abordar el impuesto de contaminación de las aguas, el ICA, con un objetivo que era buscar una salida a la crisis que se había creado entre la ciudadanía con respecto al ICA y buscar fórmulas para rebajar este impuesto. Pues bien, los mismos argumentos, exactamente los mismos, sirven y son igualmente válidos para constituir o aprobar hoy la Comisión Especial de Estudio del impuesto de sucesiones, para también resolver la crisis entre la ciudadanía generada por el impuesto de sucesiones, para resolver también la bajada del impuesto de sucesiones en esta comunidad y también para resolver el agravio comparativo que existe en el impuesto de sucesiones con respecto a otras autonomías. Los argumentos que se esgrimieron en ese momento, hace 15 días, para crear la Comisión Especial del ICA fueron dos. El primero, que era un impuesto injusto, y el segundo, que se pagaba por el impuesto del ICA mucho más de lo que se paga en otras comunidades autónomas. Pues bien, los dos mismos argumentos sirven y son igualmente válidos para poder aprobar hoy la Comisión Especial de Estudio sobre sucesiones. Porque, con respecto a la justicia o la injusticia del impuesto, en el impuesto de sucesiones todavía genera mucho más rechazo social, porque a la muerte de un familiar se le une el que existe una incertidumbre por el destino de sus bienes y también un miedo a los costes, a poder saber si se podrán asumir los costes que hay que afrontar para heredarlos. Y con respecto al segundo argumento, al de que es el impuesto más caro, el del ICA en España, también diré que después de las modificaciones de las comunidades autónomas de Asturias, Extremadura y Andalucía, también la Comunidad Autónoma de Aragón es la comunidad autónoma más cara para heredar en España, lo que genera un trato dispar entre comunidades autónomas. Pero yo, además de estos dos argumentos que se esgrimieron para aprobar la constitución del ICA, añadiría otros dos más. Y es que, en el caso del ICA, ¿de qué estamos hablando? De un impuesto por el que se paga ¿cuánto? ¿20? ¿30 euros al año? ¿De eso estamos hablando? ¿De un impuesto por el que se paga 20, 30 euros al año? Es que en el impuesto de sucesiones se están pagando 10.000 euros, 20.000 euros, 50.000 euros o más. De eso estamos hablando en el impuesto de sucesiones. Y con respecto a las quejas que se esgrimían también esos argumentos, en el impuesto de contaminación de las aguas se recogieron 33.000 quejas. Pero estos señores que están hoy aquí, a los que aprovecho para saludar, la plataforma Stop Sucesiones y Plusvalías, han recogido 130.000 firmas que han sido entregadas a la delegación del Gobierno. 130.000 firmas que aprovecho desde aquí para darles las gracias a ustedes por todo el esfuerzo que están realizando para luchar contra este impuesto injusto que es el de sucesiones. Y además de estos argumentos que sirvieron para aprobar la Comisión Especial del ICA y que deberían servir para aprobar la Comisión Especial de Sucesiones, se añade también la intención del PAR. ¿Cuál es la intención del Partido Aragonés para que se cree la Comisión Especial de Estudio de Sucesiones? Pues no es otra que rebajar el impuesto, que aligerar la carga fiscal de los aragoneses en el pago del impuesto. Y pretendemos que sea una comisión ágil, eficaz,
que resuelva, una comisión que resuelva el agravio comparativo al que nos ha llevado este Gobierno en el pago del impuesto de sucesiones. Y es evidente, y lo repetimos 1000 veces, a nadie le gusta pagar impuestos, pero la sociedad está conformada para que se sostenga con el esfuerzo colectivo a través de los impuestos. Pero no todos los impuestos son iguales. No todos los impuestos son iguales. Porque ¿por qué pagar un impuesto que grava la transmisión de bienes de una persona a sus herederos? ¿O por qué castigar el esfuerzo y el ahorro de toda una vida? ¿O por qué una viuda tiene que pagar por una casa que compró ella también y en la que sigue viviendo? Por lo tanto, hay impuestos que pueden ser justos y, desde luego, hay impuestos que son injustos, como el de sucesiones. Y, desde luego, el impuesto de sucesiones, si es por justicia o injusticia, por injusticia se lleva la palma. Por eso el Partido Aragonés siempre ha pedido suprimirlo. Suprimir el impuesto de sucesiones es lo que ha llevado siempre el Partido Aragonés en su programa electoral. Y, desde luego, siempre lo hemos dicho, que si tuviéramos mayoría este impuesto ya no existiría en Aragón. Y, desde luego, si tenemos mayoría, este impuesto no existirá en esta comunidad autónoma. Porque este impuesto va contra el esfuerzo de toda una vida, porque grava doblemente el patrimonio en vida y una vez fallecido, porque supone un auténtico perjuicio para muchas familias aragonesas que se ven en la necesidad de renunciar a sus herencias o renunciar a sus ahorros para poder abordar el pago de este impuesto. ¿Cuántos esfuerzos de toda una vida se están perdiendo por esta situación injusta en Aragón? ¿Por qué pagamos 100 veces más que los madrileños o 1000 veces más que los canarios? ¿Es que somos menos los aragoneses? ¿Somos menos que los andaluces, los extremeños, los asturianos, los murcianos, los castellano-leoneses, los madrileños? ¿Somos menos? ¿De verdad, señores del Gobierno? Porque su política impositiva nos está llevando a esta situación. Y yo creo que están generando un auténtico terremoto ciudadano en lo que a impuestos se refiere en esta comunidad autónoma. Y yo les pediría, de verdad, que dejen de ir contracorriente, por esa carretera que no les conduce a ningún sitio. 130.000 firmas recogidas en contra, 32 diputados de 35 en contra. El Justicia de Aragón con informes negativos, COE, CEPIME, Colegio de Economistas, les están pidiendo, les están reclamando que cambien de estrategia, que rectifiquen con la política impositiva. Y, por lo tanto, les pediría que no nos sigan poniendo en esta situación débil con respecto a otras regiones, porque ustedes están generando una discriminación entre los ciudadanos de primera y los aragoneses de tercera en el impuesto de sucesiones. Y ustedes, y nadie más, el Partido Socialista, apoyado por el resto de grupos de la izquierda, son los que nos están situando en este disparadero de diferencias fiscales en España. Y estamos haciendo el ridículo. Estamos haciendo el ridículo a nivel nacional. Estamos siendo el hazmerreír a nivel nacional. Hace poco, en una cadena a nivel nacional, en Antena 3, el consejero Gimeno no sabía por dónde salir. Cuando la presentadora Susana Griso le decía ¿por qué está queriendo llevar a esta comunidad a la cabeza de los que más pagamos en el impuesto de sucesiones? ¿Por qué un Gobierno de Aragón hace esto? ¿Por qué un Gobierno de Aragón quiere ponerse en contra de sus ciudadanos? ¿Por qué? Gracias, ¿Por qué? señora Llué. Y, desde luego, creo que este Gobierno está enfrascado en esa espiral desorbitada con ese afán recaudatorio que tienen, y creo que deberían salir de esa espiral, rectificar y, desde luego, aprobar una comisión en la que decidamos que se rebaje el impuesto y que se quiten ya esos agravios comparativos con respecto a otras comunidades autónomas. Gracias. Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra.